batearon de 2 lugares porque son solamente para coreanos. Oigan, no memen, güey. Me acaban de discriminar por viejo. Estuvo de la burger. Me piden identificación y me dicen, no, es que tienes 30. No puedo dejar entrar a nadie que tenga más de 29. Amigos, amigas, ¿cómo se encuentran? Ustedes saben que llevo ya un ratito por Corea del Sur, un país que me ha gustado mucho, ¿ok? Precioso, impresionante en muchos aspectos. No obstante, sin embargo, recientemente me encontré con algo, aprendí algo que no me gustó, pero ni un poquito. Bajó mucho mis impresiones sobre este país. Y es que si tienes más de 30 y sobre todo si eres turista, no puedes ir a discotecas. Muy poca diversión nocturna para ti. Nada de ir ahí a bailar escuchando la música fuerte. No puedes entrar, de verdad, está prohibido que entres a las discos, a los boliches, a los antros, como sea que les llamen en tu territorio. Sé que suena absurdo, ¿ok? Sé que suena increíble, pero es verdad, lo viví en carne propia y créanme que intenté entrar a muchos, ¿ok? De verdad, no pude, les cuento la situación. Pues el otro día nos encontramos con un sábado por la noche. Por supuesto que dan ganas de salir, conocer la escena nocturna. Yo cuando viajo, de verdad, me encanta conocer cómo es que se divierte la gente de noche en diferentes países. Al menos darme una nochecita de fiesta para conocer me gusta, ¿ok? Pues íbamos con las ilusiones arriba. A ver, yo he ido de fiesta en China, en Japón, me la he pasado brutal y dije, seguramente Corea del Sur, wow, me va a impresionar, una de las mejores noches que he tenido en el continente. Me puse guapo, me puse pantaloncito largo, zapatito de vestir, de verdad. Catrino, qué bien podría ser yo el chambelán de una quinceañera. Y vamos, ¿no? De barcito en barcito, algo muy cool acá es que puedes estar tomando, bebiendo en la calle, no pasa nada. Pues comenzamos flojos, nos empiezan a prohibir la entrada en ciertos lugares porque no somos coreanos, ¿ok? Hay letreros que dicen solamente para coreanos, o si no llegas y el cadenero, la persona de la entrada te dice, hey, tú no eres coreano, no puedes entrar. Ahorita ya nos batearon de 2 lugares porque son solamente para coreanos. Eso pasa también mucho en China y en Japón, que hay bares solamente para locales. No les gusta que alguien no hable el idioma, no les gusta tal vez cómo interactuamos. Nuestra presencia los incomoda y ok, se comprende, se entiende, chido. Vamos a otros, preguntamos por ahí a otros turistas que nos encontramos, oye, ¿a cuál podemos ir? Ah, no, pues ahí sí dejan entrar a turistas, ahí sí, ok. Llegamos a uno donde dejan entrar a turistas. Todo chido, todo cool. Y cuando llegamos a la entrada, oigan, no memen, güey. Me acaban de discriminar por viejo. Eso. Como media hora esperamos acá. Entonces, ya que llegamos, me piden identificación y me dicen, no, es que tienes 30. Y no puedo dejar entrar a nadie que tenga más de 29. a mí me dicen así de, no, carnal, Nel pastel. Aquí en Corea les gusta hacer así. También en China y en Japón, como que en vez de decir no así, como no, hacen así, no. Tache. Y yo así como de, ¿por qué no? ¿Qué onda? Entonces señala mi identificación y le digo, ¿cómo? Este jalabolas está pensando que soy menor de edad, ¿no? Eso evidentemente no es real. Vean mi barba, vean, vean mis arrugas. Claramente no soy menor de edad. Y le digo, no, pues brother, tengo 31 años, ¿por qué no podría entrar al antro, a la discoteca? Y me dice, exactamente por eso, brother, aquí el límite de edad para entrar es 29 años. Y yo, ¿qué? Aparte puse mi traductor y le puse así de, güey, llevamos media hora esperando, o sea, ¿qué pedo? Y el güey me señalaba el letrero. Y el letrero sí tenía unos números 2029, pero no mames, ¿qué? Ni modo, no pasa nada. Nos vamos a otra discoteca, ok, con esperanzas arriba, acá, ambientados. Llegamos, hay fila y antes de hacer la fila, yo pregunto, a ver si no aquí tienen esta otra regla absurda, ¿no? De límite de edad. Llego, ¿no? Y le digo al cadenero, hey, mira mi edad, ¿puedo entrar? Oh, sorry, age limit. Y yo, ¿qué? Entonces voy a otro enfrente. Age limit, otro enfrente. 29, otro enfrente. No pueden entrar las personas de 30 a las discotecas. Ah, miren, acabo de preguntar en este
Pregunté antes de formarnos y me dijeron que no, que tampoco puedo entrar si tengo más de 30. Pensamos, tal vez es una cosa de la zona. Cambiamos de zona. No. Hay un límite de edad. Las personas con más de 30 años de edad no pueden ir a discotecas. Es algo que me asusta sinceramente. ¿Qué le está diciendo la sociedad a las personas? Cumples 30 y vete a tener hijos. Vete a cuidar a tus nietos. Ya no salgas más. Ya no puedes. Intentamos en dos zonas, ¿ok? La zona de Gangnam, que me puso mucho a pensar, ¿no? Ven la canción esta de Oppan Gangnam Style y el güey acá como de 40 años bailando así. Yo digo, brother, a ti no te dejan entrar a las discos. ¿Quién eres tú para cantar Oppan Gangnam Style si no puedes entrar a las discotecas? Y fuimos a otra zona que se llama Hongdae, que es como más turística y también, de verdad, al menos en los que intentamos, no sé si en todos los que existen, pero sí que intentamos en varios, no me dejaban entrar por anciano, por viejo, y me sentí muy mal, ¿ok? No lo voy a negar, me sentí feo, dije, no, nememen. Uno quiere divertirse, uno quiere gastar su dinero y no lo dejan, ¿por qué? Por viejo. Esto yo nunca lo había visto en ningún país, de verdad, en ningún territorio, y miren que he visitado varios, he salido de fiesta en muchos y jamás me había encontrado con una situación así. Ahora, sí le pregunté a algunas personas que conozco de aquí, o bien que viven aquí, y de igual manera hice varias investigaciones por internet y llegué a varias teorías, varios puntos de vista. Uno de ellos es que no dejan entrar a personas mayores de 30 porque pues de repente no falta, que hay mucho perver, ¿no? La verdad hay mucho perver que nada más va a ver ahí como a incomodar. Lo entiendo, pues sí, ya después de los 30 ya somos chavorrucos, soy un chavorrucazo, lo entiendo, ok. Otra teoría que me dijeron mucho y que también estuve leyendo mucho en internet es que esto del límite de edad es solamente un pretexto para no dejar a ciertas personas que igual y no les caen bien, no les dan la apariencia correcta para entrar a la discoteca. Y a ver, la verdad es que sí, mi apariencia en general, ok, pero más en un país como Corea del Sur, pues sí es una apariencia sucia, ¿no? Mi pelo así como largo, el pelo largo lo ven como mal, es como, ¿por qué tiene el pelo largo? Está extraño. La barba, ¿no? Así, obviamente no les encanta, y también hay que decirlo, en muchos aspectos sí la sociedad en Corea del Sur da a entender, da señales de que no les encanta el turista, ¿ok? Les gusta el turista, les gusta que venga, pero no les gusta convivir con el turista. Es como, uy, se traza una línea ahí, como que nada, estás bien, pero allá, ¿no? O sea, como allá estás chido, todo bien, no para realmente hacer una mezcla. Entonces también puede ser un pretexto para decir, ay no, turista y aparte anciano, Nel, no lo queremos aquí. De igual manera, si no les gusta cómo llegaste vestido, con qué actitud llegaste, qué sé yo, lo usan de pretexto. Seguimos intentando entrar a otras discotecas y en algunas nos decían, necesitas reservación, típico pretexto de las discotecas. En otras nos decían, es que solamente es para coreanos, y en otras nos decían, es que límite de edad, no puedes entrar, anciano, vete para allá, vete a cuidar a tus nietos. Y bueno, sí que fue algo curioso, algo peculiar que dije, está digno para ser compartido en un video. Ay, ok, ya que abrimos tema de las discotecas, aprovecho para contarles algunos datos curiosos interesantes que he aprendido. Dato interesante número 1 sobre la vida nocturna de Corea del Sur. Muchos lugares de fiesta, llamémosles, al menos a los que me han dejado entrar porque soy un viejito, son de personas que se sientan a comer y a tomar, ¿ok? O sea, es música muy fuerte, pero están sentaditos comiendo en el teléfono. Realmente no es como que bailar. Seguramente existen las discotecas para bailar, pero repito, no me dejaron entrar. Dato curioso número 2, y esto explica mucho por qué no nos dejan entrar a los extranjeros a muchas de las discotecas. Existe un sistema súper bizarro en varios lugares que consiste en que cada mesa tiene una pantallita, ¿ok? Y en esa pantallita tú puedes ver a las otras mesas y puedes invitarlas a interactuar contigo. Es decir, en tu pantallita tú le pones, somos 3 mujeres, ¿no? Y sí estamos dispuestos a conocer gente. Entonces, una mesa de allá de 3 hombres dice, ¿les interesaría platicar con nosotros? Y es toda una interacción así con pantallitas, y así ya se evitan el oso de tener que socializar físicamente y ser rechazados físicamente. Esto explica muy bien por qué no nos dejan a los extranjeros entrar a sus discotecas, porque 1, no vamos a entender las pantallitas, y 2, seguramente todos nos van a dar tache porque pues no quieren socializar. Va a ser una así, pero no en tu cara, sino por medio de una pantalla. Ah, y dato curioso número 3, que no solamente aplica para la vida nocturna, sino la sociedad en general. ¡Wow! Me parece loquísimo cómo aquí, de verdad, mucha gente
se viste usando solamente colores blanco y negro. Aquí les dejo estos videillos que grabé, evidentemente lo podemos ver. Es una cosa muy bizarra. De igual manera, muchas interpretaciones, pero es lo que es. Hay otra cosa curiosa que pude observar es, wow, por las calles en las noches hay mucha gente streameando, de verdad, transmitiendo en vivo, los ves con sus teléfonos, con sus luces, con sus micrófonos. Mucho streamer pro que simplemente va caminando por la vida y documentando lo que pasa en las calles. Y bueno, ya no alarguemos más este video, creo que ya se concretó el mensaje, ya dije lo que tenía que decir, me desahogué y sí que lo diré como tal, fue un aspecto de Corea del Sur que sí me hizo decir, todo iba muy bien, todo me había encantado, pero ¿qué tal que algún día me dan ganas de mudarme a Corea del Sur y el simple hecho de saber que no podré salir a fiestear a una discoteca, a bailar, a despejar mi mente, a desestresarme, va a ser algo imposible porque estoy muy viejo para la sociedad surcoreana y ese sector de la sociedad surcoreana no me quiere aceptar? Y creo que eso es lo que más feo se siente, saber así como de wow, esta sociedad de verdad no quiere que yo encaje, por más que yo haga lo que sea, es por cómo me veo, 1, por dónde nací, 2 y por mi edad, 3, de verdad no es una parte de la sociedad en la cual no voy a encajar jamás. Pues bueno, amigos, amigas, ¿sabían ustedes de esta curiosidad, de este vaya dato perturbador? Pueden comentarlo aquí abajo. De igual manera, ¿les había pasado algo así en algún otro territorio? También quiero aclarar que, no estoy diciendo que este país no es hermoso, no es divino, wow. En muchísimos aspectos es precioso, es impresionante. He hecho unos videos muy positivos de este país. Se vienen más videos de verdad de cosas wow, súper increíbles, súper positivas que he grabado. Personas que me vean de Corea del Sur, por favor, no piensen de otra manera. Me ha encantado su país y muy lindo, y la mayoría de las personas, una belleza de amabilidad y de calidez y wow, precioso. Y bueno, ya, que concluyamos con este video. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Y ya lo saben, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, o como dicen aquí, annyeonghaseyo.